Soy el licenciado Israel Vargas y estamos acá para tocar el tema de gestión del personal. Dentro de gestión del personal vamos a ver el tema de control de asistencia, cálculos de horas extras y el legajo personal. Estamos por empezar el seminario de especialización de gestión del personal y el primer tema a tocar va a ser el control de asistencia y las horas extras. Es un tema muy importante debido a que requiere mucho control minucioso de día a día, ya que todas las personas que ingresan a trabajar tienen un horario de ingreso y un horario de salida. Estas personas deberían registrar su control de ingreso y salida, ya sea manual, electrónico, biométrico, y de esta manera tener registros de su asistencia, de la hora de ingreso, la hora de salida y también de sus refrigerios, y eventualmente, dependiendo de la seguridad y en lo estricto de los controles de la empresa, también deberían controlarse en cada momento que ellos salen, ya sea para hacer compras con permisos especiales por útiles o simplemente para comprar refrigerios a media mañana. Ahora, con respecto a estas cosas, el control de asistencia deja mucho al libre albedrío de las empresas, debido a que el tema de tecnología es un tema costoso, así que también nos permite manejar temas manuales, que son básicamente los cuadernos de control parecidos a los que tiene Garita, solamente que los que maneja Garita son controles internos. El otro control necesita un formato específico, en el cual se mencione, por ejemplo, el nombre de la empresa, la razón social, el número de RUC y los nombres y cargos de cada persona junto con el horario de ingreso y salida. Y también se debe poner en un aviso a la puerta de ingreso de la empresa los horarios de ingreso y salida y el tiempo de refrigerio que se va a tomar los trabajadores. En esos temas son muy importantes porque son detalles que en una inspección de la Zonafil el ministerio los va a revisar. Si no los tienes, van a contar como observaciones. Si no se tuviera un control de asistencia, ahí sí amerita una falta grave. Y va a depender mucho de la multa, la cantidad de trabajadores que uno tenga. Ahora, con respecto a quienes están obligados a tener un registro de control de asistencia. Básicamente todos los trabajadores estamos obligados a registrar nuestro ingreso y salida. Sin embargo, hay algunas excepciones, como los famosos condiciones de personal de confianza, que son básicamente personas de dirección y personas con cargos muy importantes dentro de la empresa, que requieran, por ejemplo, cálculos extraordinarios dentro de las funciones de sus labores, que implican un resultado final de la empresa. Por ejemplo, el área de contabilidad siempre va a estar sujeta a estos temas por las auditorías que tiene y los cierres contables mensuales, semestrales y anuales. También la área de planillas, debido al tipo de información que maneja y las declaraciones de impuestos, también están sujetas a este tipo de condiciones, porque indistintamente del tiempo que les tome elaborar estos reportes, son necesariamente implícitos que tengan que presentarlos. Estos reportes, la mayoría están sujetos a multas, por lo cual sus funciones sí recaen estrictamente en las labores de la empresa, en sus presupuestos, por lo cual estos cargos, las personas que los desempeñen, van a estar en la condición de personal de confianza, sea o no que firmen un documento indicando esta categoría. Se asume que por las funciones que tienen, el personal es de confianza y no están sujetos a control, que no significa que no cumplan con los reglamentos de seguridad, porque en algunas empresas la marcación y el registro de tu asistencia está sujeto a un control de seguridad. Eso es muy diferente a que te controlen las horas que estás trabajando, que es muy distinto. Una persona que está sujeta, que está en esta condición de personal de confianza, si dentro de las políticas de la empresa está registrar tu asistencia, porque tienes un control biométrico, y si no registras con tu huella dactilar, la puerta no se va a abrir, es necesario que uno lo haga. Igual cuando entras con los vehículos por la parte posterior o en la puerta diagonal donde se encuentra la cochera, igual es muy necesario cumplir con los requisitos de seguridad. En estos casos
Se registra, más no se controla. Ahora, también esto implica que este tipo de personas no tengan control de registro para horas extras o compensaciones por horas de servicio adicionales. Tampoco están sujetos a un control mínimo de horas. En algunas empresas, el registro máximo de horas es el que se tolera de acuerdo a la ley. Esto quiere decir que una empresa tiene las 48 horas semanales laborables. Es el máximo que puede tener un empleador dentro de los trabajadores. Ahora, estas personas que no están sujetas a control pueden trabajar menos de 40 horas, inclusive hasta menos de 30, porque no se les controla su registro, no tienen un control o registro de su asistencia, que no tiene nada que ver con que sí se registre a la hora de ingresar por un tema de seguridad. No solamente son las personas administrativas, como ya les mencioné, o las personas de dirección. El área de ventas también, debido a que la mayoría del personal que está en el área de ventas tiene ubicación remota. Como las ventas se hacen fuera de la empresa, los vendedores usualmente solamente se acercan a la empresa cuando tienen presentaciones, reuniones o algún registro obligatorio que probablemente sea una vez a la semana o cada 15 días. En estos casos, este personal, sin tener la condición de personal sin control de asistencia, tiene esta potestad debido a que es muy difícil controlar su ingreso y salida y controlar en qué momento realmente está cumpliendo funciones laborales. Ahora, que cada supervisor pueda controlar un récord de visitas a sus clientes, eso es muy diferente a que tenga un control de asistencia. Bien, con respecto a cómo se debe contener el registro de asistencia, pues básicamente, si se va a tener un registro físico, es un cuaderno, como les mencioné, en los cuales debe figurar la razón social, que es el nombre de la empresa, junto con el número de RUC. También debe tener, por ejemplo, el nombre completo del trabajador, el cargo y el área al que pertenece, la hora con minutos que está ingresando, la hora con minutos que va a salir, ya sea 5 o 6 veces al día que salga esta persona, debe tener este registro para poder controlar exactamente qué tiempo es el que está laborando. Indistintamente de que tenga un margen de descuento por el tiempo real que va a laborar, es necesario tener un control real de lo que está trabajando dentro de la empresa, porque esto lo pide la norma y también es un requisito, es un control que se maneja. Un asistente de contabilidad o una persona que trabaja en la parte administrativa debería estar laborando las 8 horas o las 6 horas que trabaja dentro de la empresa. No se le está pagando para hacer gestiones fuera, salvo que sí lo tenga y tenga que tener un pase para poder registrar sus salidas. Ahora bien, este control es diario. En algunas empresas se elabora de lunes a viernes, de lunes a domingo o de lunes a sábado. Igual siempre se tiene que estar registrando todos los ingresos y salidas de todo el personal. ¿En qué momento uno marca horas extras? ¿Al terminar o al ingresar? ¿Se pueden hacer horas extras antes de empezar la jornada laboral? Sí. Pero estas horas extras tienen que ser autorizadas previamente por el jefe de área, obviamente. Uno usualmente sabe que no va a acabar sus labores dentro de la jornada laboral. Si yo tengo que hacer un informe para el día de mañana y son las 5 de la tarde y este informe normalmente me demora 2 o 3 horas, yo ya sé que voy a demorarme más de las 6 de la tarde, que es una hora promedio de salida. Lo que debería hacer es comunicarle a mi jefe inmediato que para realizar determinado informe voy a requerir quedarme hasta las 8 de la noche aproximadamente. Y en ese caso, pues mi jefe me autoriza quedarme hasta las 8 de la noche. Esta autorización se debería comunicar al personal de vigilancia para que sepa qué personas están autorizadas a quedarse fuera del horario de trabajo. Una vez que yo termino mis labores, ya sea 8 u 8 y media o tal vez 9 de la noche, si es que pasó algún imprevisto, estas horas son reportadas a mi jefe, indicándole con un correo que ya se terminó mi labor y que me procedo a retirar.
Este sustento también se entrega a vigilancia y va a concordar un tiempo de unos 10 o 15 minutos en el que dejo mi puesto de trabajo y me dirijo hasta la puerta de salida de la empresa, que usualmente es la zona de garita. Entonces sí hay un tiempo de concordancia y un orden de las cosas. Cuando haya alguna auditoría, el personal de vigilancia va a poder sustentar mi hora de salida con una autorización previa que tuve en mi jefatura para quedarme de horas adicionales. Y estas horas pueden ser pagadas o compensadas. Esta parte de acá no está desarrollada en la legislación laboral. Deja mucho a la libertad de la empresa o del empleador si van a ser pagadas económicamente o compensadas. Compensadas quiere decir que supongamos que yo tenga un récord en la semana, haya acumulado 4 horas extras. Eso quiere decir que en cualquier momento yo puedo optar, previa coordinación con mi jefatura, gozar de un tiempo de 4 horas para mi disposición, o permisos ya sea a mediodía, antes o después, o de repente si tengo 8 horas puedo faltar todo un día. Pero estas cosas tienen que ser coordinadas con el empleador y con el trabajador. No se pueden tomar unilateralmente, porque si no se considerarían como faltas. Ahora, el tema de las horas extras, el pago, la compensación, se tienen que tomar en el lapso de un año. Esto quiere decir que estamos en el 2019. Todas las horas extras que uno genere tienen que ser pagadas en el transcurrir de este año. No deberían pasar para el siguiente año. Eso sí está estipulado según la norma laboral. Ahora, ¿el empleado puede impedir que se registre la asistencia de los trabajadores? No lo puede impedir, salvo que tenga una orden de restricción por asistencia, salvo que hayas faltado más de 3 días sin justificación y se considere abandono de trabajo, o se te haya comunicado previamente que no va a haber una continuidad laboral, y en este caso pues no ameritaría que ingreses a laborar a la empresa. Fuera de estas conclusiones, la única razón en la que uno podría impedir su ingreso es que hayas llegado tarde y hayas excedido el margen de tolerancia que da la empresa. Esto quiere decir, si tu hora de ingreso son las 8 de la mañana y la empresa te da 5 o 10 minutos de tolerancia y son 8:30 y no has tenido la prudencia de comunicar que vas a llegar tarde, la empresa o el empleador está en la potestad de dejarte en la puerta de la empresa y prohibirte el ingreso, al menos ese día, porque considera que no tiene autoridad para poder dejarte ingresar. Ahora, que tú puedas coordinar con tu jefe y él pueda coordinar una excepción a esta norma es muy diferente, pero lo normal sería que no puedas ingresar a la empresa, y una vez que ingreses pues se consideraría como tardanza y solamente se te pagaría la fracción correspondiente a las horas trabajadas, salvo que sea por una falta grave personal, por ejemplo un accidente, un problema en la salud, y tengas un justificante como un descanso médico o una evaluación de cita en salud para poder sustentar la hora en la que estás llegando excesivamente tarde. Ahora, la elaboración de las planillas de pago. Esta elaboración de planillas está básicamente considerándose un cálculo de horas de 48 horas semanales, por lo cual el control de asistencia es básico para el pago de esta planilla. A razón de que se debe considerar mucho el tema de los sobretiempos, porque en el control de asistencia en ocasiones tienes tardanzas que pueden ser justificadas con tu bolsa de horas extras. Esto va a depender mucho del control que se tenga dentro de la empresa, pues hay empresas que manejan controles semanales o diarios, y siempre uno por precaución debe tener un control de mis horas extras como trabajador para poder negociarlas con mi jefe. Esto implica de que todos los meses voy a saber más o menos cuántas horas extras se ha acumulado, y en el caso de que se me paguen voy a saber más o menos el monto adicional que voy a recibir en mi pago de fin de mes.
Ahora, con el tema de quienes están a disposición de registros de control de asistencia, los trabajadores sobre la información vinculada pueden generar reportes, pueden generar varias consultas con respecto a sus reportes, a su control de asistencia. Tú puedes generar un récord de asistencia y te lo tiene que entregar el empleador. Ahora bien, el tema de que los sindicatos tengan que desarrollarse con base a estas cosas, no todas las empresas tienen sindicatos. En tal caso, las personas que podrían desempeñar estos tipos de modificaciones o solicitudes son básicamente los mismos trabajadores, debido a que en esencia los sindicatos no tendrían razón de ser si es que la relación laboral es justa. Usualmente los sindicatos, o normalmente los sindicatos, se desarrollan con una esencia de protección a los trabajadores, y para que esto ocurra tienen que haber habido negociaciones en las cuales el empleador no ha cumplido lo acordado con los trabajadores. Es por eso que los sindicatos surgen, para poder tener una plana de negociación mayor, con mayor llegada, con mayor peso que las reuniones normales con los trabajadores. Ahora, ¿cuánto tiempo este control de asistencia tiene que ser guardado o almacenado en la empresa? De acuerdo a las normas, uno está obligado a mantener este tipo de información durante 5 años. Esto quiere decir que cualquier auditoría de la SONAFIL o la SUNAT con respecto a los pagos o declaraciones de las horas extras, debe existir un control de no menor a 5 años dentro de la empresa. ¿Cómo los archives? ¿Dónde los guardes? Eso ya va a depender mucho de la capacidad económica de la empresa, puesto que lo puede tener en un almacén dentro de la empresa, en un archivo, o puede tercerizarlo y pagar un alquiler por el manejo de ese control de asistencia. Y en la mayoría de esos archivos, porque la parte contable y la parte de recursos humanos está muy ligada y básicamente son la misma cantidad de tiempo. Ahora, el tema de las horas extras. Ya les mencioné que son un máximo que se toman a partir de 48 horas, pero el control de estas horas extras va a depender mucho de la realidad, de la supremacía de la realidad que tenga cada empresa. Por ejemplo, si una empresa tiene un horario de trabajo de 8 horas diarias de lunes a viernes, no genera 48 horas. Los trabajadores tienen una remuneración en base a 40 horas. ¿Esto qué quiere decir? Que si un trabajador se quedara el día lunes 3 horas adicionales, estas 3 horas no van a sumar no van a sumar 43 horas a la semana, y vas a esperar a tener 48 para recién pagar el excedente. Si una empresa ya maneja 40 horas semanales, las horas adicionales se cuentan a partir de la hora 41, no a partir de la hora 48. No es que tú generes una especie de colchón de 8 horas para poder manejar horas extras a discreción con los trabajadores. Lamentablemente se confunden mucho las normas con lo que tienes que realizar dentro de la empresa. Las 48 horas semanales son el máximo que tú le puedes pedir a un trabajador que labore de forma normal dentro de una empresa, sin generar costos adicionales. No necesariamente tiene que ser lo mínimo o lo normal trabajar 48 horas, es la jornada máxima de trabajo. Esto quiere decir que una empresa normal podría tranquilamente laborar 40 horas y pagar en base a las 40 horas. Y los excedentes que generen los trabajadores pues se cuentan a partir de la hora, a partir del minuto generado después de las 40 horas. Si tu hora de salida son 6 de la tarde, a partir de las 6 de la tarde comienzas a generar horas extras. No es a partir de las 48 horas. Ahora, ¿en qué momento generas horas extras? Al inicio. Al igual que pides autorización para quedarte horas adicionales, también lo puedes hacer desde antes. Supongamos que mi hora de ingreso sean 8 de la mañana. Yo puedo llegar a las 6 de la mañana y empezar a hacer un reporte hasta las 8 o hasta las 9 para poder presentarlo a tiempo. Eso también incluiría como una forma de horas extras. También tiene que ser comunicada, también tiene que ser autorizada, porque no es una hora normal de ingreso laboral. Entonces yo debería tener una autorización de mi jefe para que el personal de vigilancia me permita ingresar a laborar a la empresa.
Ahora, con el tema de la jornada máxima legal, que viene a ser básicamente poder trabajar más de 48 horas, básicamente son los temas del personal de confianza, personales de dirección, y probablemente también estén las personas que no están sujetas normalmente a control, personas que salen mucho, por ejemplo, el personal de entrega de documentos, el que mencionan al personal motorizado. A ese tipo de personal solamente se le podría controlar su ingreso y salida, ya que él sí está dentro de la empresa. Pero debido a que siempre está entrando y saliendo, no sería una medida práctica controlar constantemente sus ingresos y salidas. Solamente bastaría con tener un control de su ingreso y su salida, siempre y cuando esté entre las 8 horas. Ese también puede generar horas extras, debido a que en ocasiones hace labores hasta las 6 de la tarde y de repente regresa a la empresa 7 y media, dependiendo de la ruta que haya escogido. Se podría considerar como horas extras. Va a depender mucho de la gestión que él realice y del compromiso que tenga dentro de la empresa junto con las normas de la misma. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre jornada de trabajo y horario de trabajo? Los conceptos se confunden debido a que la jornada de trabajo está mencionada dentro de las 8 horas. Una jornada de trabajo puede ser 8 horas diarias o 48 horas semanales, o 40 horas, es el global que manejas para tus labores. Y el horario de trabajo es el detalle de esa jornada de trabajo. Si yo, por ejemplo, tengo un jornal de trabajo de 8 horas diarias, el horario de trabajo me menciona qué hora de ingreso y qué hora de salida. La resta, porque a este ingreso y salida tengo que restarle mi hora de refrigerio, debe sumarme el total del jornal diario de trabajo. Entonces, el horario de trabajo puede ser la medida de la jornada de trabajo. ¿En qué se mide? En horas y minutos. Muchas gracias, eso es todo por el día de hoy. Espero que les haya servido y sea de mucha utilidad. Estamos para servirles. Hasta otra oportunidad. Muchas gracias.